Buenos días, amados, amadas. Estamos aquí dándoles la bienvenida en este día glorioso desde la iglesia Puerta del Cielo, Clavería. Y pues agradecemos a Dios por este nuevo día que nos permite unirnos en alabanza, en adoración y en la atención que tenemos para escuchar su palabra. Le damos muchas gracias y pues queremos poner este tiempo en las manos de Dios y pues pedirle que traiga a nosotros la revelación de su palabra, la revelación de su voluntad en nuestras vidas. Más que nunca necesitamos en estos tiempos difíciles, duros, necesitamos mantener ese contacto, esa comunión permanente con nuestro amado Dios. Y para que podamos entender estos tiempos y sepamos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nos corresponde en este tiempo actuar. Y pues quiero comenzar con una ilustración acerca de un vendedor, de un hombre de negocios que se fue por muchos meses fuera de su casa y pues cuando regresó él tenía una nena chiquita de 1 año y meses. Entonces pues quería sorprenderla y pues ver si aún recordaba a su papá. Entonces se asomó y vio que estaba jugando sentadita en un tapetito con sus juguetes y la llamó sin que ella pudiera verlo, se escondió para ver cómo reaccionaba y la llamó, le dijo Maggie, y la niña se quedó esperando a ver qué pasaba, volteó a todos lados, no vio a nadie y continuó jugando. Entonces el papá volvió a llamarla y le dijo, Maggie. Entonces la niña volteó y se puso muy triste porque no veía a nadie. Entonces pues se quedó triste y volvió a agarrar sus juguetes. Y la tercera vez que le llamó el padre, Maggie. Entonces ella volteó y no lo veía, pero sabía que ahí estaba. Y comenzó a llorar y extendió sus brazos hacia el lugar, a la dirección donde escuchaba esa voz, ¿verdad? Y así somos nosotros con nuestro Padre Celestial. ¿Es verdad que nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Es verdad que reconocemos la voz del Padre? Bueno, pues dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esta es una promesa que tenemos, porque sabemos que tenemos la vida eterna en nuestro Padre, y que escuchamos su voz, que aunque no lo veamos, sabemos que ahí está, sabemos que nos habla. Sí, el Señor habla todo el tiempo, y de muchas, muchas maneras. ¿Sí? Pero muchas veces escuchamos otras voces. Sobre todo en este tiempo estamos escuchando voces de todos lados. ¿Cuántas voces escuchamos hoy en día? Podemos escuchar la voz del mundo, ¿verdad? Que si todas las cosas van más o menos bien, es la que dicta los caminos de la autosatisfacción, las del egoísmo, la que fomenta la vanidad, la codicia, el consumismo, fabrica ídolos que quiere que adoremos a la imagen de esos hombres y mujeres de éxito, entre comillas, que el mismo sistema define. O sea que ni siquiera nosotros definimos el éxito, sino que nos lo tienen externo y pues si no te amoldas a eso, pues entonces no sirves, no eres bueno. ¿Y qué decir del temor, ¿no? Que nos infunde, de la confusión, de la manipulación, del dominio de todos nuestros pensamientos, porque están dirigidos exactamente a que nosotros pensemos y actuemos de la manera como el mundo quiere y finalmente pues determinan nuestra conducta, ¿verdad? Y también podemos escuchar la voz del diablo.
¿Cómo se escucha la voz del diablo? Pues puede ser muy sutil, puede ser muy suave, muy sutil, pero también puede empujarnos. Una voz que nos presiona a que tomemos decisiones, una voz que insiste constantemente, que no nos deja, que nos turba, que nos inquieta, que nos confunde, ¿verdad? Que nos impulsa a hacer acciones, o también nos condena, nos culpa, nos acusa, ¿verdad? Para que nos sintamos mal, para que nos sintamos miserables. Hace que no tengamos esa armonía entre nuestro pensamiento, lo que hablamos y lo que actuamos. Cuando nosotros tenemos desfasadas esas áreas y no están alineadas una con otra, entonces estamos por ahí escuchando la voz del enemigo. No hay esa armonía. Y también, sobre todo, cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos, es una voz que nos lleva al abismo, o sea, porque ya nos hace pensar en lo que va a pasar, porque si nos duele la garganta ya tenemos COVID, y si nos duele el estómago, no, pues ya tenemos ahí un cáncer, y nos lleva y más allá, empujando nuestro pensamiento para que nos sintamos mal, para que tomemos malas decisiones en momentos de debilidad, y que nos sintamos mal. También nos recuerda muchísimo el pasado, ¿cierto? Nos condena y nos dice que de todo aquello que hicimos en el pasado y que ahora de qué nos gloriamos, y que Dios no nos oye y que no nos salvó, y cuántas cosas habla en contra de Dios, en contra de lo que Dios es. Nos trae dudas, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén, que pone en duda y cuestiona a Dios, diciendo, ¿con qué Dios dijo? ¿Y de qué manera? De esa manera sutil que le hizo pecar, sembrando esas dudas, torciendo la verdad respecto a Dios. Y pues Eva se dejó de escuchar a Dios por escuchar a una voz que no era la adecuada, ¿verdad? Entonces, así sucede. Y bueno, pues en este tiempo es muy importante que podamos afinar esos sentidos espirituales, porque tenemos de todo. Tenemos esa debilidad, tenemos esa enfermedad, tenemos situaciones de estrés, situaciones de depresión, de desesperanza. Entonces es muy factible que podamos ser engañados. Necesitamos afinar esos sentidos, porque también podemos escuchar nuestra propia voz, pero nuestra propia voz está determinada por las experiencias entrelazadas en toda nuestra vida con emociones. Entonces surgen en un momento determinado, reaccionamos ante las circunstancias como lo aprendimos en tiempo pasado, en experiencias similares. Entonces no son de confiar. O sea, necesitamos estar bien sujetos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, para que sepamos conocerla y para que de ahí no nos movamos con las emociones o con otras voces. No seamos llevados con todo viento, ¿verdad?, de lo que escuchamos. Podemos actuar en base al amor, pero en base también al rechazo, en base a todas esas emociones de tristeza, de abandono, que nos hacen reaccionar ante las circunstancias. Y ahora más que nunca necesitamos estar firmes en la fe y escuchar la voz de Dios únicamente, de manera vertical. Para esto, pues es necesario, muy necesario, la búsqueda de la presencia de Dios, la búsqueda y la oración en todo tiempo, la lectura de la palabra, la meditación. Más que nunca necesitamos meternos
en la presencia de nuestro amado, porque si no, vamos a ser muy fácilmente engañados o distraídos también. Nos vamos a distraer de lo que dice Dios. Y bueno, para esto también necesitamos saber que hay algunos impedimentos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 8, 32, 34. Dice, ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Y pues esto se refiere a esas puertas, ¿se acuerdan de esas puertas en Jerusalén, en esas ciudades donde asistían los principales de la ciudad, las personas que ahí se determinaban los pasos a seguir, las estrategias para las guerras? Ahí es donde se hablaba, ¿verdad?, de las cosas, de donde se tomaban las decisiones importantes. Y como dice aquí, ¿verdad?, velando a mis puertas para ver qué es lo que se está determinando en el cielo. Ahí necesitamos estar. Y aquí hay una puerta en la que necesitamos escuchar la voz de Dios. En esas entradas, en esa puerta. Es una búsqueda constante que requiere oración y también, pues es un arte, aprender a escuchar a Dios. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son esos impedimentos, y pues son muy generales en este tiempo, porque generalmente el impedimento es que ignoremos, porque Dios habla siempre, pero ignoramos lo que dice, nos acostumbramos a escuchar nada más como un ritual o como una costumbre, que escuchamos la palabra de Dios, alguna predicación, y pues a todo decimos que sí, porque como conocemos la palabra, pues la oímos y sabemos que es verdad, pero no pasa de ahí. El problema es de que ignoramos lo que nos está hablando específicamente a cada uno de nosotros. Dice en Jeremías 6:10, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, les es vergüenza, les es molestia. No se deleitan en ella. Sabemos lo que Dios nos dice y aún así no obedecemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que dice. Nada más buscamos lo bonito. Estaba escuchando en alguna parte que es así como que los versículos que tenemos, los mensajitos que enviamos, pues son así como las galletitas de la fortuna, ¿no? A ver qué nos toca, ¿no? Así lo tomamos, como que los pedacitos que nos gustan, pero cuando Dios verdaderamente nos habla, es para que mejoremos nuestra vida, para que quitemos aquellas cosas que no le agradan, ¿sí? Y también para animarnos, por supuesto, también para consolarnos, para redarguirnos. Pero vamos más adelante. Entonces ignoramos a nuestro Dios, también podemos tener temor, ¿verdad?, a que nos diga lo que no queremos oír. En Génesis 3, 9 al 11 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas veces nos habla el Señor y nos da miedo y nos escondemos? Porque no queremos, pues, que nos descubra, y Él pues ya lo sabe todo. Estamos desnudos delante de Él, nos damos cuenta de que en la presencia de Dios y a través de que Él nos habla, nos va a hablar de algo que no es agradable, porque nos está descubriendo. También podemos pensar que somos indignos, y esto es precisamente porque estamos escuchando otras voces. Siempre el Señor tiene el lugar abierto
el lugar santísimo abierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese velo fue roto. Y nunca, nunca, por más que hayas pecado, se va a cerrar para ti. Siempre va a haber una entrada, siempre va a haber una libertad para llegar al lugar santísimo, para estar con el Señor. Porque estamos escuchando otras voces que nos acusan y que nos dicen que ya Dios ya no te quiere. Y guardas silencio, y pues entonces te quedas y dices, no, pues ya ni modo, ya me perdí. Y eso no puede ser, ¿ok? También es cuando definitivamente y deliberadamente no queremos oír. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿recuerdan? Dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, ¿verdad? Que andamos buscando el consejo de Dios con otras personas, ¿no? O sea, tú que estás cerca de Dios, dime, ¿no? Pero no nos atrevemos a acercarnos a Dios directamente. Y no tanto por temor, porque aquí decían ellos, dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto está en Éxodo 20:19. Y esto fue lo que le dijo Israel a Moisés. No lo dijeron tanto por el temor a la voz de Dios, sino porque endurecieron su corazón y no querían escuchar directamente de Dios lo que estaban haciendo mal. Y esto pues sucede mucho, ¿no? O sea, pedimos consejo porque queremos oír lo que nos conviene. Y bueno, pues los seres humanos nos podemos engañar, no nada más a los demás, sino a nosotros mismos. Y esto pues es un obstáculo, ¿verdad? Y pues el pecado es un obstáculo para que podamos escuchar a Dios. Porque estamos sumergidos en nuestro abismo emocional, mental, y no escuchamos, no podemos escuchar. Y otro de las cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios es el afán de este mundo, de todas las cosas que tenemos que hacer. Dios está hablando, pero estamos muy ocupados, estamos como Marta, no nos tomamos el tiempo, un tiempo verdadero y específico para estar con el Señor. Es cierto que podemos estar orando todo el día porque estamos haciendo las cosas y estamos platicando con Dios, ¿verdad? Orar es platicar con Dios. Pero saben que ahorita se necesita algo especial, se necesita ir a ese lugar secreto y estar en intimidad, porque los tiempos son difíciles y necesitamos saber qué es lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo. Y no va a ser lavando los trastes, no va a ser ocupándonos de otras cosas, sino metiéndose a la presencia de Dios y dedicándole un tiempo especial para estar en comunión con Él. Ya hemos visto cómo nos habla Dios, pero no está de más que veamos, ¿verdad? Que nos puede hablar de 1000 formas. Estas son solamente unas cuantas, pero nos puede hablar con lo que sea, con un viento, nos puede hablar con sueños y visiones. En Hechos 23 dice la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, ¿se acuerdan que se le apareció y que le dijo ánimo? Así como has dado testimonio en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. O sea, Dios puede manifestarse a la vida y yo lo sé. O sea, de veras que es impresionante cuando escuchamos a las personas, pues no sé si más espirituales o que se han tomado ese cuidado de buscar el rostro de Dios y que verdaderamente se manifiesta sus vidas y puede hablar de aún audiblemente, aún pueden ver en visión. Eso es maravilloso. Tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye y para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ahí está en la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos habla. Y bueno, también el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a dar impresiones
nos va a poner luces, así como estamos en el naranja, no, pues aquí nos pone amarillas y nos pone rojas, ¿verdad? Para determinadas situaciones o decisiones que podemos tomar, porque dice el Señor que Él ha puesto sus leyes en nuestro corazón, ya están escritas ahí en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Y tenemos esa intuición, necesitamos despertar esa intuición, tomar en cuenta a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, tomarlo en cuenta y verdaderamente estar al pendiente, no porque nos haya dado un resultado específico en un momento, porque hicimos algo que Dios nos dijo y así va a ser siempre. Esto es dinámico, la palabra de Dios es dinámica y el consejo de Dios puede ser diferente en cada momento, en cada tiempo, y no podemos descuidarlo, no podemos encajonar a Dios y decir, no, es que Dios así le hace o así me dijo. No, siempre es constante cada día. Y más que nunca, ahora estamos viviendo al día. Lo que cada día trae su afán, lo estamos viviendo. Porque si futurizamos o si nos vamos al pasado, no vamos a sucumbir o a la depresión o a la angustia, a la ansiedad. Entonces necesitamos mantenernos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, el día solamente de hoy, solamente, ¿sí? También podemos recibir, escuchar la voz de Dios a través de la profecía. Dice que no menospreciemos la profecía. ¿Se acuerdan de Agabo que le dijo a Pablo, ¿no? Con un cinturón, el dueño de este cinturón pues le va a ir así y asado, y lo entregarán en manos de los gentiles. Y pues podemos escuchar alguna profecía y no menospreciarla, guardar en nuestro corazón, juzgarla, pero Dios habla a través de los profetas. También podemos escucharlo a través de un consejo, de alguna consejería, de algún consejo de un amigo, de una amiga, porque dice la palabra de Dios que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero no buscar la multitud de consejeros hasta encontrar a alguien que me diga lo que quiero oír, sino que verdaderamente tengamos un abanico, una gama de posibilidades, ¿verdad? Y que nosotros con la ayuda de Dios y la confirmación, sobre todo de Dios, porque Dios confirma cada vez su palabra de diferentes maneras. Y entonces es cuando nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios en esto, ¿sí? También es a través de la paz, cuando nosotros hacemos algo, estamos haciendo algo, tomando una decisión, pues sentimos esa paz, o sea, como que, pues es lo que se tiene que hacer. Hay una palabra que dice, ¿no? Que hagas lo que te venga a la mano, o sea, lo que en ese momento surge. Porque luego muchas veces así son las cosas, tenemos que tomar decisiones en la vida y pues no podemos estar orando, hincarnos en ese momento cuando ya se nos están quemando los frijoles y no sabemos si lo vamos a poner sal o cebolla. O sea, hay cosas que se tienen que tomar las decisiones, ¿cierto? Bueno, y también a través de las circunstancias. O sea, suceden las cosas, se van acomodando, ¿cierto? Hemos visto que cuando las cosas son de Dios, pues salen bien. Nosotros estamos asombrados que en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Queríamos sacar mi pasaporte, porque ya me sale a mitad de precio, y pues sabíamos que todo estaba cerrado, pero mi esposo intentó, y bueno, fue grandioso, se los paso al costo, que en 25 minutos ya estaba yo afuera con mi pasaporte en mano, ¿sí? Y dices, pero ¿cómo ahorita? Y las oficinas, y la gente, y los amontonados, y que Dios te pone circunstancias en donde todo surge de una manera más fácil, ¿no? Cuando hay tropiezos, dificultades, necesitamos orar más. Muchas veces es oposición y muchas veces es necedad. Entonces necesitamos saber diferenciar eso
cuando Dios nos habla. ¿Cómo identificamos que es Dios que nos habla? Pues reconociendo su voz, ¿verdad? Hay muchos sonidos que reconocemos inmediatamente. Uno es la alarma sísmica. O sea, esa, ¿cómo de que no? O sea, ahí si no nos ponemos, ¿será de Dios o no será de Dios? O sea, nos levantamos y salimos inmediatamente, conocemos los tamales, conocemos los colchones, conocemos la basura, el gas, el teléfono, el sonido de nuestro teléfono también lo reconocemos, ¿verdad? Así que tenemos afinado nuestro sentido del oído para escuchar la voz de Dios, para reconocerla, o todavía tenemos esa confusión. Dice la palabra en Isaías 54, Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará cada mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. A mí me gusta mucho orar y en la noche, cuando ya me voy a dormir, le digo, aún, Señor, en mi conciencia, o sea, habla en mis sueños, aún, yo quiero mantenerme escuchando tu voz. Quiero saber qué es lo que tienes para mí. Entonces es importante que desarrollemos esa capacidad del oído y que escuchamos, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Él nos habla todo el tiempo, ¿sí? De acuerdo a nuestro nivel de conocimiento de la palabra, de conocimiento de la voluntad de Dios, Él nos habla, simplemente nos habla, aunque no creamos en Dios, nos habla a través de la creación, ¿verdad? Ahora sí que nivel maternal, nivel lactantes, pues es para que todo el mundo se dé cuenta de que está hablando, de que hay un orden, de que hay una existencia, de que hay una presencia, ¿verdad? Y hay una inteligencia detrás de las cosas. Y también, o sea, como les decía yo hace rato, a ver, ¿quién de nosotros no lo hizo cuando comenzaba en el Señor, ¿verdad? Que abríamos la Biblia, decíamos, a ver, ¿qué me dice el Señor? Y ahí le hacíamos y le atinábamos, ¿verdad? Y verdaderamente Dios tenía misericordia porque yo lo hice y Dios me habló. Muchas veces me habló, pero eso es para los inmaduros, para los que no se han metido verdaderamente a conocer la palabra de Dios en su contexto, que no se han metido a meditar verdaderamente en ello. Y yo creo que estamos en un tiempo en el que ya no podemos ser niños y estar tomando lechita y estar viendo, como decíamos hace rato, las galletitas de la fortuna. No podemos estar jugando con eso, ¿verdad? Porque nada más estamos pues satisfaciendo, ¿verdad? Una necesidad emocional que pues es real, pero queremos escuchar a Dios, tiene mucho más que lo que nosotros podemos estar en oración pidiendo acerca de nosotros mismos. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos que no se centran nada más en nosotros, sino en el mundo, en los demás, y que no ponemos atención porque estamos centrados nada más en nuestras necesidades. ¿Ok? Bueno, pues ya vimos esto y dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 12, 14, que es precisamente para cristianos maduros y para este tiempo. O sea, necesitamos verlo de esta manera. Dice, pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es un tiempo de recogimiento espiritual, de discernimiento de espíritus, un tiempo en el que es necesario
necesario buscar al Señor. Porque si aprendemos a escuchar a Dios, sabremos qué es lo que está sucediendo en realidad y qué es lo que Él está haciendo. ¿Sí? Porque dice que no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y todos tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Así es que todos podemos conocer la voz de Dios, escucharla y sobre todo ponerla por obra, no ser oidores olvidadizos y reconocer y arrepentirnos de aquellas cosas y aquellos obstáculos que nos impiden escuchar la voz de Dios, porque hemos reconocido que la iglesia no está santificada, que hay mucho pecado oculto y deliberadamente que se pasa por alto la palabra de Dios. Y escuchamos, pero pensamos que tenemos un acuerdo especial con el Señor, porque Él me entiende, porque Él sabe que lo amo, porque Él sabe que cumplo con todo, que diezmo, que ofrendo, que leo, que me congrego, pero de todas maneras tengo mi guardado y pienso que Dios no lo toma en cuenta. Y eso nos impide que escuchemos la voz de Dios. Cierra nuestros oídos a la voz de Dios. Es importante. Entonces vamos a decirle como al Señor, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, como lo hizo Samuel, ¿verdad? Que dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Que nos perdone por obstaculizar el poder escuchar su voz, por no tomarnos el tiempo ni la dedicación a buscar esa presencia y por no ponerlo por obra. Señor, Padre, pues te damos gracias, Señor, porque ahora pues nos llamas a cuentas, mi Dios, y pues reconocemos, Padre, que no estamos bien delante de tu presencia, que nos hemos escondido de ti, que nos hemos cubierto, que hemos tenido temor, porque sabemos, Señor, que estamos desnudos, porque nos hemos dado cuenta, Padre, que no todas las cosas están bien en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a ordenarla, como al principio, Señor, con ese anhelo de agradarte, con ese anhelo, Señor, de mantenernos santos en toda nuestra vida. Padre, te pedimos que actúes en nosotros, Señor. Padre, si hemos contristado tu espíritu, Señor, con nuestras actitudes, también, Padre, te pedimos que nos perdones y no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos habla, que nos redarguye, que nos aconseja y que nos guía. Padre bendito, nosotros hemos sido los que hemos puesto estas barreras, hemos escuchado otras voces, Señor, hemos creído otras voces y, Señor, a ti no te hemos creído. Perdónanos, Señor. También sabemos que hemos endurecido nuestro corazón, que consideramos, Señor, que como no pasa nada, Señor, que como no perecemos, que como no morimos, Señor, como nuestro pecado está oculto, Señor, y nadie lo ve o nadie lo puede juzgar, Señor, más que tú. Pensamos que eso será en la vida eterna, en la vida venidera, Señor, en el mundo venidero. Pero no, Señor, sabemos que también nuestras acciones están trayendo, Dios, están trayendo maldición, Señor, sobre todo a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros seres queridos. Padre, te pedimos perdón por ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que vuelves y que toques nuestro corazón, Señor, que nos devuelvas ese corazón de carne, Señor, que hemos permitido que se endurezca, Señor, y que podamos ser sensibles a tu voz. Háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Queremos saber cuál es tu voluntad en este tiempo, Señor, que es difícil, mi Dios. No queremos escuchar otras voces más que la tuya, Señor, que es de amor, Padre. La tuya es de amor, la tuya es de paz,
La tuya es de firmeza también, Señor. Y sea lo que sea, Padre, nos disponemos a escucharla. Nos disponemos, Señor, y hacemos un compromiso, Señor, también para obedecerla, Padre. Por favor, bendito Dios, no te enojes contra nosotros, niños. No te enojes contra nosotros. Mejor, Padre bendito, límpianos y úsanos, Señor, para este tiempo donde la gente necesita, Padre, una palabra tuya. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues también queremos hablar a las personas que no hayan escuchado un mensaje como este, y pues a invitarlos a que escuchen la voz de Dios. Y pues esto hacemos una oración muy breve que tiene más el sentido de la fe con que la hagan. Señor Padre, pues ahora vengo delante de ti y te pido que hables a mi vida y que perdones mis pecados y que, Padre, limpies todo mi ser, Señor, para que yo pueda ser tu hijo. Reconozco que Jesús vino para morir por mí y que su sangre, Señor, me limpia de todo pecado y que ahora, resucitando de la tumba, Señor, está sentado a tu diestra y está mostrando, Señor, las huellas de ese amor y de ese sacrificio para que yo sea libre. Y ahora, Señor, sí, habla a mi vida. Te doy muchas gracias por la salvación de mi alma, Señor, y por el camino que tienes en esta vida para mí. Te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya falta menos. Estamos muy entusiasmados porque ya queremos abrazarlos y ya falta menos. Con todos los cuidados, con todas las cosas que tenemos que mantener en orden y en pulcritud y todo, porque tenemos una gran responsabilidad, pero los amamos mucho y queremos que estén bien. Dios los bendiga mucho. Gracias.